Recién lo decía Mónica, un tema que preocupa a todos los ciudadanos es el tema seguridad. A partir del reconocimiento del gobierno nacional durante estas 2 últimas semanas de esta situación de inseguridad, la primera medida fue trasladar tropas de gendarmería que estaban prestando servicio en nuestra provincia hacia el conurbano bonaerense. Ante la protesta, por supuesto, de legisladores y funcionarios y la gente en general sobre esta medida, bueno, se hizo la inversa y se dispuso que entonces se van a enviar tropas a las fronteras para no descuidar esto que nosotros hemos definido en innumerable cantidad de veces como frontera colador, por la peligrosidad que representa la cantidad de delitos que se registran por allí y que ingresan por allí, por esta zona. Para hablar del tema seguridad, por supuesto, vamos a hablar con alguien que sabe muchísimo de este tema, que es el juez de corte, el doctor Abel Cornejo. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas ¿Usted cree noches. que este tipo de medidas implementadas de esta manera llevan a contrarrestar esta situación de inseguridad? Yo vengo planteando desde hace mucho tiempo que es necesario que exista un pacto federal de seguridad. ¿Por qué? Porque hacen falta mantener en el tiempo determinadas políticas y no situaciones espasmódicas que se van dando, sobre todo en un lugar donde no es responsabilidad exclusiva de nuestro país lo que pasa, sino en un contexto geoestratégico, revela en primer lugar lo que fue el fracaso absoluto del Plan Colombia, ¿no? El Plan Colombia, un plan que se llevó a cabo en los 90, Colombia tuvo una enorme reacción cívica en ese sentido, en cuanto a lo que fue la lucha contra el narcotráfico y la transformación de determinados carteles de la droga, pero eso produjo como una especie de una suerte de metástasis criminal porque se fue expandiendo en parte a Brasil, donde el presidente Lula tuvo una política que yo siempre califico como de un enorme acierto, porque junto con todo lo que se adoptó en medidas de seguridad, se adoptaron una serie de medidas de inclusión que permitió pacificar favelas y llevar la paz, sobre todo, que era tan caro para Brasil. En Perú también hubo una serie de problemas al respecto, sobre todo durante el gobierno de Fujimori. El principal benefactor que ahora está preso era Vladimiro Montesinos, ustedes recordarán. En Bolivia, a pesar de todas las críticas que se le hacen a Evo Morales por pertenecer al sindicato de cocaleros, Evo Morales tuvo bastantes aciertos en materia de lo que hace el narcotráfico, y después queda la situación Argentina y Paraguay, donde hay realidades totalmente diferentes, pero con una frontera ciertamente complicada. Entonces, ¿por qué yo digo un pacto federal de seguridad? Porque es absolutamente imposible que Salta resuelva sola este problema, además que no le corresponde hacerlo, ¿no? Es un problema de todo el Estado, y bueno, para eso hay que adoptar políticas en el tiempo con una serie de medidas que no es solamente el desplazamiento de tropas o la instalación, porque por ejemplo una de las cosas que hay que empezar a discutir son las competencias de la justicia federal. La justicia federal sigue siendo exactamente la misma en cuanto a su distribución de competencia de hace 120 años. Tiene competencia múltiple en Salta y ya debería tener juzgados especializados en materia penal al margen de la otra competencia que tiene. Entonces son varios temas que son los que deben discutirse y deben tocarse, ¿no? Ahora, doctor, usted plantea que debiera ser un tema regional, digamos. Así es. Argentina no está ajena, pero ¿qué hacemos en Salta mientras tanto cuando la gente reclama medidas inmediatas? ¿Nos quedamos solo con el reclamo de los legisladores nacionales que pueden o no pedir mayores efectivos, que pueden pedir que se haga una ley de derribo? ¿En eso nada más nos tenemos que quedar? No, porque tiene que haber también un compromiso social, porque el tema narcotráfico no pasa exclusivamente por una cuestión de buscar endurecimiento de penas o aumento de fuerzas, sino pasa, por eso yo doy el ejemplo de Lula, ¿no? Pasa por políticas públicas en materia de salud, en materia de educación fundamentalmente, y en materia de inclusión social. O sea, a las favelas no se las pacificó a tiros, ¿no? Hubo un plan progresivo entre el alcalde de Río de Janeiro, el gobernador del estado y entonces el presidente Lula, que permitió revertir una situación que era prácticamente inmanejable.
Ahora, el próximo año se pondría en práctica lo que sería la desfederalización de causas provinciales. Ajá. En este caso, la policía de la provincia tendría más poder de acción. ¿Esto revertiría, digamos, la situación? Son paliativos que se van dando respecto de eso. Por eso yo hablo de un pacto federal de seguridad. Yo creo que tiene que haber una política de Estado que además son temas que se están empezando a colar en forma inmediata en la agenda y que no se van a poder soslayar mucho tiempo más, ¿no? ¿Qué se va a hacer al respecto? Por una serie de razones. Cuántas fuerzas van a intervenir, el tema de la desfederalización, de alguna manera lo que refleja, no lo inventó Salta eso se sancionó en el año 2005, la ley de desfederalización de la droga, porque de alguna manera refleja la impotencia del Estado para combatir un flagelo como el narcotráfico. Entonces se da que las provincias que quieran adherir puedan combatir el microtráfico en el ámbito provincial sin entrometerse en lo que son delitos de narcotráfico, para que la gente entienda. Lo cual de por sí es muy difícil para explicarlo. Y yo planteo que o bien lo tiene que tener la justicia federal, o bien lo tienen que recuperar las provincias, pero tiene que haber una política unificada y una serie de acciones confluyentes en la región, en la nación y en el ámbito del Mercosur, que es un ámbito que no se aprovecha, ¿no? El ámbito del Mercosur o de la UNASUR es un ámbito fundamental para discutir este tipo de cosas, incluso en materia de cooperación judicial, donde, por ejemplo, a veces están más adelantados algunos poderes que otros. La Argentina con Chile, en toda la frontera extensa que tenemos con Chile, tenemos una serie de convenios de cooperación en materia judicial que en realidad deberían irse replicando en los otros países también, porque son delitos transnacionales. Doctor, cuando hablamos de inseguridad no solamente hablamos del narcotráfico, y el hecho está, por ejemplo, en este traslado de tropas de Gendarmería del Norte al conurbano bonaerense. Las tropas de Gendarmería, o en el caso al revés, los militares que podrían ser trasladados al norte, a nuestra provincia, ¿están capacitados como para combatir otro tipo de delitos, como es la inseguridad? Ahí en realidad es una pregunta muy interesante la suya, porque en realidad hay dos temas, ¿no? No se oye en lo que uno ve a través de los medios en la discusión actual, porque los tiempos electorales sirven para actualizar determinados temas urgentes de la agenda, de las cosas que le importan a la gente, ¿no? Yo no veo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires que a nadie hable específicamente de un gran tema que hay allí, que es la reforma de la policía bonaerense, porque se lleva a la Gendarmería, a la policía de la provincia de Buenos Aires, ante la ineficacia o la corrupción de la bonaerense, ¿no? Yo siempre recomiendo, hay una película hecha por actores amateur que se llama El Bonaerense, que es la forma de incorporación que tiene la policía de la provincia de Buenos Aires y que tiene casi 15.000 efectivos más que el ejército argentino. Entonces es una especie de monstruo megalómano donde en algún momento, por eso hablo del Pacto Federal de Seguridad, habrá que discutir qué hacer con eso. Entonces, los problemas que son muy graves no son los mismos en la provincia de Buenos Aires ni en el conurbano que en el resto de las provincias. Hay muchas veces alguna responsabilidad en los medios lo que transmiten en eso. Ustedes saben que estoy a favor absoluto de la libertad de prensa, pero siempre habría que aclarar cuando se dicen las cosas, que no es lo mismo la situación de seguridad del conurbano que lo que pasa en el resto de las provincias. No es una cuestión comparativa, sino es una cuestión de describir la realidad tal cual es. Entonces muchas veces pasa que ante los problemas que hubo en la policía bonaerense, no entra un pobre a robar un banco, no tiene logística para eso. Entonces necesita de zonas liberadas, necesita de todo un aparato de corrupción que hay, que bueno, es necesario que se discuta y que se reforma. Por eso es que exige el replanteo de una fuerza que fue creada, el origen de la Gendarmería Nacional es la custodia de las fronteras de la Argentina. Y en muchísimos casos ha dado sobradas muestras de eficacia, así como la Prefectura Naval fue creada para cuidar todos los litorales ribereños y marítimos del país. Son las dos fuerzas de seguridad nacional, no son fuerzas policiales, son fuerzas de seguridad. Y bueno, ante eso es que se produce esa suerte de reclutamiento
que no guarda específicamente con los fines para los que fue creada la Gendarmería. Ahora, hablando de reclutamiento, esta mañana el Gobierno Nacional anunciaba como algo novedoso que se iba a llamar para que más hombres integren las fuerzas del Ejército y que sean ellos los destinados a custodiar fronteras de las cuales estamos mencionando. La Ley de Defensa no permite que sean ellos los que sancionen los delitos. ¿Esto se podría hacer? Sancionar no puede, sancionar es únicamente la justicia, ¿no? No se puede hacer de ninguna manera en tanto no se reforme la Ley de Seguridad Interior. Mientras no se reforme la Ley de Seguridad Interior, no puede intervenir ni el Ejército, ni la Armada, ni la Fuerza Aérea, para ningún tipo de acciones, de nada. ¿Y estamos en condiciones de hacer esta reforma? Bueno, eso tendría que ser un gran debate dentro del Congreso Nacional, porque también en algún momento, ya han pasado muchos años de democracia, habrá que replantear cuál es el rol de la Fuerza Armada dentro del Estado también. O sea, usted me está diciendo que estamos mandando militares a la frontera que no van a poder actuar. No, yo no digo nada. Eso dirán lo que quieran Al mandar. momento de actuar la justicia... El Ejército, eso es competencia de la Justicia Federal, pero usted sabe que yo no soslayo ninguna pregunta. Sí. Mandar militares a la frontera, como está actualmente la legislación de nuestro país, se puede exclusivamente en materia de defensa. Eso fue en su momento un gran debate que hubo en el Congreso Nacional hace muchísimos años, cuando recién se reinstauró el Estado de Derecho. Ahora, si se quiere dar esa función a alguna de las Fuerzas Armadas, a todas, u otros roles, hay que reformar la Ley de Seguridad Interior, si no, no hay ninguna forma de posibilidad que tengan de actuación. Ninguna forma de posibilidad. La única que pueden actuar son las fuerzas de seguridad o las fuerzas policiales. Eso está establecido por ley. Nos debemos una actualización urgente en materia de seguridad, evidentemente. También cuando uno indaga sobre esto, doctores, como que no encontramos especialistas en la materia y nos preguntamos cómo puede un gobierno tomar medidas acertadas en este sentido si no hay gente entendida. ¿Usted cree que falta capacitación en este sentido o que habría que llamar gente de afuera? ¿Cómo se puede solucionar? Nos circunscribimos a Salta, por ejemplo. Mire, el tema de la seguridad, por cierto que hay una parte técnica y hay especialistas en seguridad y que son los que pueden dar un asesoramiento técnico. Yo creo que el debate sobre la seguridad es un tema esencialmente ciudadano. ¿Qué tipo de seguridad queremos? Porque, por ejemplo, uno de los fenómenos que se da es que se puedan crear tantas policías como municipios o provincias puedan haber, y nunca hubo en realidad hasta ahora en los últimos 30 años un debate sobre qué tipo de seguridad queremos. Es un debate democrático, parecería ser que es incompatible el concepto de la seguridad con las libertades o con la democracia, y por el contrario, la seguridad ciudadana democrática yo creo que tiene que ser debatido, y los más aptos para discutir en eso son los legisladores, porque no hay decisiones técnicas sobre la seguridad y hay decisiones políticas sobre la seguridad. La decisión de llevar una fuerza de un lugar a otro es una decisión política que se tomará de acuerdo a determinadas pautas, a determinados índices y a determinadas necesidades. ¿Quién va a custodiar la ruta? Yo siempre doy un ejemplo, en cualquier parte que voy a hablar sobre seguridad, yo doy el ejemplo del caso del puente Zárate-Brazo Largo, ¿no? El puente Zárate-Brazo Largo une las provincias de Buenos Aires con la provincia de Entre Ríos. De una orilla la custodia la policía de Entre Ríos, de la orilla de enfrente la policía bonaerense, al curso ribereño la Prefectura Naval Argentina, al cielo nadie, porque para los que creemos en Dios, el Tata Dios, después no hay ninguna fuerza que pueda intervenir en el cielo, porque la Policía de Seguridad Aeronáutica no tiene competencia para eso y la Fuerza Aérea lo tiene prohibido. A las vías férreas, la Policía Federal, y al puente carretero, la Gendarmería Nacional. Yo siempre pregunto, ¿cuántos procedimientos conoce usted que se hayan hecho en el puente Zárate-Brazo Largo? Ninguno. Y estamos hablando de uno de los corredores del Mercosur, o sea que necesariamente ahí tienen que pasar. ¿Por qué? ¿Porque no se producen delitos? Porque ante la multiplicidad de fuerzas que usted tiene, es imposible prácticamente la coordinación, como que en este momento también pasa, y han pasado algunas cosas en la historia reciente. En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tiene 2 jueces competentes las 24 horas, no uno. Tiene el juez federal de Lomas de Zamora
y un juez penal económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a mí no me gusta llamarlo así, sino Capital Federal, que a esa misma hora y en ese mismo lugar también tiene competencia. Entonces, bueno, son parte de los debates que tienen que darse y las cosas que tienen que corregirse. Más fuerzas de seguridad, sino más políticas en materia de seguridad. Una discusión política, pero por cierto que hace mucho más falta capacitación en todos los órdenes y además ir decantando, porque si existiese un pacto federal de seguridad, se podría ir tomando lo mejor de cada fuerza, pero formar un buen investigador no se forma solamente con más presupuesto, ¿no? Es todo un esfuerzo que lleva muchísimos años, requiere calidades especiales, requiere estudios psicológicos, requiere una serie de situaciones, compromiso desde luego con el sistema democrático y además fijarse cómo va a ser su rol y su inserción dentro de determinados delitos. Pero con la política de ¿no? derechos humanos es como que se desprestigiaron a las fuerzas de seguridad. Ahora, ¿cómo levantamos esto? Bueno, yo con el tema de la política de derechos humanos son dos cosas diferentes también. Yo creo que perfectamente se puede investigar, y lo digo siempre, sin violar ninguna garantía individual ni ningún derecho humano. Es casi esencial eso. Lo que pasa es que la principal inversión en materia de fuerza de seguridad es la capacitación y que haya un compromiso, que esa capacitación se mantenga en el tiempo. Porque si no, es toda una improvisación. Las propias leyes que están vigentes, por ejemplo, la ley 23737, que es de lucha contra el narcotráfico, prevé la acción de agentes encubiertos. El único requisito que se da al agente encubierto es que pertenezca a una fuerza de seguridad y esté en actividad y lo elige el juez de la causa. Ahora, ¿bajo qué criterios lo elige el juez de la causa? Bajo su propia subjetividad. Entonces, por eso lo que yo planteo que tiene que haber una serie de recaudos previos, porque estamos hablando, así como estamos hablando de la lucha contra el delito, también estamos hablando del estado de inocencia, que es el que debe primar en una república, ¿no? Y con todas las garantías del caso. Entonces, bueno, había un gran filósofo italiano que era Norberto Bobbio, que decía que el gran desafío de la democracia es la compensación entre el orden y la libertad. Pero para eso yo creo que hay que capacitar sin ningún tipo de duda en el sentido, ¿no? Doctor Abel Cornejo, juez de la Corte, muchísimas gracias. Nos vamos con las palabras que nos dice, ¿no? Compensar estos dos puntos tan importantes que pueden hacer al crecimiento de nuestra Argentina por sobre todo. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.